Amados hermanos, sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Estamos reflexionando en el Evangelio según San Juan. Les pido por favor que busquen el Evangelio según San Juan. Y cuando lo tengan, localicen el capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Si alguien no tiene Biblia, es probable que algunos en su celular tengan esa opción y le puedan compartir a los hermanos que no tienen Biblia, para que así todos sean edificados y así todos puedan comprobar por las Escrituras lo que hoy vamos a meditar. Evangelio según San Juan, capítulo 11. ¿Se ha preguntado usted cuál es el proceder del amor de Cristo? Es decir, ¿cómo Cristo nos manifiesta su amor a nosotros que somos sus hermanos menores? Pues el capítulo 11, por no exagerar todo el Evangelio según San Juan, hacen un fuerte énfasis en el amor de Dios a través de Cristo. Pero el capítulo 11 en particular enfatiza el amor de tal forma que el evangelista nos demuestra cuál es el proceder del amor de Dios a través de las acciones de Cristo. Es decir, las acciones de Cristo, todas las acciones del Señor Jesucristo tienen como fuente y como origen el amor de Dios. Debemos estar de acuerdo con eso. El más mínimo respiro de Cristo es un acto de amor. Y entonces el capítulo 11 nos muestra cómo Dios manifiesta su amor en Cristo en las acciones del mismo Jesús. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 5, por favor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El paradójico amor de Cristo. Esa es la lección de esta tarde. El paradójico amor de Cristo. ¿Qué es una paradoja para empezar? Una paradoja es una figura de ilusión, una figura literaria de ilusión que es muy común en el lenguaje de nuestro Señor y en el lenguaje de los hebreos. Una paradoja es una aparente contradicción, por eso es una figura de ilusión. Les voy a dar un ejemplo. El que busca su vida, la perderá. Es una verdad, ¿no? Pero es una verdad paradójica, porque si buscamos preservar nuestra vida, la vamos a perder. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa es una paradoja. Otra paradoja que encontramos en el Nuevo Testamento es la paradoja que nos enseña que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Otra paradoja es que los judíos mataron al autor de la vida.
¿Cómo es posible que mataron al autor de la vida? En ese sentido, las paradojas son realidades, las paradojas son verdades, pero son verdades que desde una apariencia manifiestan una contradicción. Aunque no hay contradicción, en apariencia la hay. Y entonces el amor de Cristo, el amor de Dios, en este capítulo se nos manifiesta a través de muchas paradojas. De muchas paradojas que aparentan contradecir al amor. ¿Se entiende? Las acciones de Cristo en este capítulo pareciera que van en contra de lo que nosotros concebimos como el amor. Entendamos que el amor que nosotros concebimos no es el amor que Dios realmente manifiesta. Nosotros amamos a nuestros hijos desde nuestra propia perspectiva y por eso muchas veces los echamos a perder. Nosotros amamos a los hermanos desde nuestra propia perspectiva y por eso muchas veces nuestras relaciones no son las mejores. Pero el amor de Dios es muy distinto a lo que nosotros concebimos con respecto al amor. Debemos recordar que la esencia del ser de Dios es el amor. Debemos recordar que la causa por la cual Dios creó el universo es el amor. Debemos enfatizar que la causa por la cual Dios envió a su Hijo, según Juan 3:16, es el amor. El origen de toda la acción de Dios tiene su base en el amor. En este capítulo tenemos a una familia en el verso 1. Específicamente tenemos a un varón cristiano, a un discípulo de Jesús que se llamaba Lázaro. Y Lázaro tenía dos hermanas, una se llamaba María y otra se llamaba Marta. Esta era una familia cristiana, era una familia que profesaba fe en el Señor, pero que va a experimentar el amor de Cristo a través de una desgracia, que van a experimentar el amor de Dios a través de la tragedia. Esa es la paradoja, ¿no? Cómo siendo cristianos, cómo siendo hijos de Dios, van a experimentar tanto dolor. En el verso 2 se nos recuerda quién es esta María, hermana de Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ustedes recordarán a esa mujer que hizo este acto de adoración, de devoción para con Cristo. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí tenemos la primer paradoja, ¿se dan cuenta? Juan capítulo 11, versículo 3. ¿Cuál es la primer paradoja, hermanos? Si Dios me ama, ¿por qué permite la enfermedad de mi ser querido? Si Dios me ama, ¿por qué permite la desgracia en mi familia? Si Dios me ama, ¿por qué permite la crisis en mi vida? Si Cristo realmente me ama, ¿por qué permite que yo pase por la adversidad? ¿A poco no es una aparente contradicción? Es una paradoja, pero es una realidad. La primera paradoja, número 1, Dios nos ama y por eso permite la crisis en nuestra vida. Dios nos ama y por eso permite la crisis en nuestra vida. Pensemos un poco en ello. Usted llegó a la salvación, usted llegó a la fe, usted llegó a ser cristiano. Recuerde ese momento, yo lo recuerdo muy bien, y usted estaba pasando por una crisis, ¿sí o no? Tal vez muy pequeña, tal vez muy grande, como usted lo quiera ver, pero cuando yo empiezo a escuchar el mensaje de amor de Cristo, mi familia estaba mal, yo era un joven que vivía en mucha depresión, mis padres estaban pasando por situaciones difíciles, yo no le encontraba sentido a la vida,
me refugiaba tocando mi guitarra todos los días, estudiando, y es a través de esa crisis que yo puedo conocer y experimentar el amor de Cristo. Algunas otras personas en el Nuevo Testamento tuvieron que experimentar una enfermedad, una pérdida, una situación crítica, porque Dios paradójicamente nos muestra su amor a través de la angustia, a través de la crisis, a través de la adversidad, para que Moisés pudiese conocer al Señor de Israel. Tuvo que huir de Egipto, tuvo que pasar por adversidad. Y así vamos a encontrar en el relato bíblico muchos ejemplos que nos muestran que el amor de Dios se manifiesta a través de la adversidad. Entonces, la primera paradoja es esa. Verso 3, el que amas está enfermo. Esto es muy contrario a lo que propone el Evangelio de la Prosperidad o las iglesias neopentecostales, que proclaman que Dios es amor y que te debe ir bien, que nunca vas a sufrir, que siempre vas a tener dinero, que siempre vas a tener salud, que siempre vas a prosperar en esta vida. Ese es un mensaje que parece un mensaje de amor, pero no es el amor que nos presenta este pasaje, porque el amor de Dios se manifiesta a través de la adversidad, a través del dolor. Es probable que si usted no pasa por el dolor, la tragedia, la angustia, usted no hubiese buscado de Cristo, usted no hubiese experimentado el amor. Así que notemos entonces, mis hermanos, que la causa de todas las cosas, que el origen de las acciones de Cristo, siempre va a ser el amor, siempre. No puede ser distinto. El proceder de Cristo siempre va a ser el amor. Pero notemos, mis hermanos, que el fin de las acciones de Cristo, es decir, el propósito, la última finalidad de las acciones de nuestro Señor Jesús, está en el verso 4. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin del amor? La gloria de Dios. Pero algo más, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa es la otra paradoja. Cristo se glorifica, en este caso, a través de la enfermedad de Lázaro. Cristo se glorifica a través de una crisis económica. Cristo es glorificado a través de una crisis familiar. La adversidad no es casualidad, es fruto del amor de Dios. Y tiene como meta, tiene como fin, el que Dios sea glorificado en la persona de Cristo Jesús. En las palabras del apóstol Pablo, el Señor le dijo: mi poder se perfecciona a través de la debilidad. Es importante tener este esquema en la mente. El origen de las acciones de Cristo es el amor. El fin, la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el medio que conecta el amor de Dios con la gloria de Dios? Porque usted puede estar pasando por crisis, ¿no? Usted puede estar pasando por adversidad, pero tal vez usted no está mirando la gloria de Dios. Aunque yo se lo diga, porque el texto lo dice, es probable que usted teóricamente lo entienda, pero usted diga: realmente yo no estoy experimentando la gloria de Dios. Realmente yo no veo a Dios glorificado. Realmente yo no puedo percibir el fin de la tragedia que yo estoy viviendo. Bueno, precisamente el capítulo nos habla de tres cosas: del origen, que es el amor; el fin, que es la gloria de Dios; pero el medio que conecta el amor de Dios y la gloria de Dios en nuestra adversidad es precisamente la fe. Notemos, capítulo 11, vean el versículo 40.
solo para sintetizar lo que enseña el capítulo 11. Leemos todos juntos. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En medio de la adversidad, en medio de la crisis, bueno, entendemos que el origen de esa adversidad es el amor de Dios. Como Dios me ama, permite que yo entre en angustia. Bueno, como Dios es amor, su fin, su meta es el ser glorificado a través de mi angustia, a través de la crisis, a través de la adversidad. Pero ¿cómo yo puedo comprender, cómo yo puedo conectar el amor con la gloria de Dios en medio de una crisis? ¿Cuál es el medio? La fe. Y por eso en este capítulo, Cristo no solamente va a trabajar en la fe de las hermanas de Lázaro, va a trabajar en la fe de estas dos mujeres que eran cristianas y que estaban pasando por un lapso decadente en su vida espiritual, para que así ellas vean la gloria de Cristo. Pero también en este capítulo, Dios va a trabajar en Cristo, en sus 12 apóstoles que están con una actitud pesimista, que están dudando mucho de la mesianidad del Hijo de Dios. Capítulo 11, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. A ver, una muerte, ¿qué es lo que causa, hermanos, en el corazón? Tristeza. ¿Pero qué dice el verso 15? Y me alegro por ustedes. Ahí está otra vez la paradoja, ¿no? El proceder paradójico de Cristo. ¿Cómo es posible que se muere un cristiano? ¿Cómo es posible que se muere su discípulo? Y el Señor Jesús, en vez de que diga estoy triste, diga me alegro por ustedes. Ahora, noten que no se alegra por Lázaro, se alegra por los que están vivos de no haber estado allí. ¿Qué dice después? Para que creáis, mas vamos a Él. ¿Qué va a estimular en sus 12? La fe. ¿Qué va a acrecentar en el corazón de sus discípulos? La fe. Pero en este capítulo tenemos a gente, a un pueblo judío inconverso que no tiene a Cristo y que a través de esta tragedia también ellos van a poder ver la gloria de Dios y van a poder experimentar el amor. Obviamente el conducto es la fe. Vean el capítulo 11, versículo 45, cómo concluye esta historia. Entonces muchos de los judíos, estos judíos no eran discípulos, estos judíos no eran cristianos, estos judíos no eran creyentes, pero a través de la tragedia pudieron experimentar la gloria de Cristo. ¿Cómo dice el verso 45? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en Él. Por eso hemos enfatizado que el medio que conecta el amor de Dios, que es la causa de todas las cosas, y la meta de Dios, que es su gloria, es la fe en Cristo Jesús. Entonces la primera paradoja que hemos mencionado es: Dios, Cristo, nos ama y por eso permite la adversidad. Poniendo un ejemplo muy burdo, pensemos en las estrellas. Mientras es de día, no las podemos ver, ¿o sí? Son muy brillosas, tiene mucha fuerza su luz, pero ¿podemos ver las estrellas en el día? No. ¿En qué momento podemos ser espectadores del brillo de las estrellas? En la oscuridad. Y precisamente la paradoja del amor tiene que ver con esa metáfora de que el amor de Dios brilla más, lo podemos experimentar de mayor manera cuando estamos pasando por crisis, cuando Dios permite en nuestra vida la tragedia, la pérdida de un familiar, como en el caso de Marta y María, la pérdida de un trabajo, una crisis matrimonial, un hijo descarriado, etc. No sé si se ha dado cuenta usted que casi todos los cristianos tienen problemas.
Algunas hermanas con sus esposos, algunos varones con sus esposas, algunos jóvenes en la escuela, algunos hermanos con el dinero, otros con una pérdida familiar, pero todos tenemos una crisis de menor o mayor medida. Bueno, porque Dios nos ama, y esa es la primera paradoja, que si Dios nos ama, Dios permite en nosotros la experimentación del dolor, la experimentación del quebranto. Romanos 5:8 se lo saben de memoria. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios tuvo que permitir la existencia de pecadores para poder manifestar su amor. Y solamente así Cristo murió por nosotros. Ahora bien, el verso 4 nos dice que el fin es la gloria de Dios. Pero en el verso 5 se vuelve a enfatizar lo que ya hemos dicho. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Los amaba, sí o no? Los amaba. Ahora, notemos algo con respecto al amor de Dios. Dios ama a todas sus criaturas. El amor de Dios no es mutable y no varía en cuanto a un creyente o un inconverso. Hay que dejar en claro eso primero. Pero ¿quién experimenta más el amor de Dios? Pues los creyentes. En ese sentido, solamente los creyentes experimentan el amor de Dios de una forma intensa que nunca experimentarán los inconversos. Y entonces esta familia es importante, no solamente porque Dios es amor, sino porque ellos han acudido a Cristo. Pero aparte, humanamente hablando, vamos a hablar de eso, humanamente hablando, ¿con quién tuvo más lazo Cristo Jesús? ¿Con esta familia o con nosotros? Vamos a pensarlo desde una perspectiva meramente terrenal. ¿Con quién tuvo más intimidad el Señor en su estado de humillación? ¿Con esta familia o vamos a pensar con los hermanos de Galacia? Pues con esta familia. O sea, no estoy minimizando el amor de Dios, porque Cristo está con nosotros y en nosotros. Pero desde una perspectiva meramente terrenal, esta familia era especial. Cristo en su humanidad tuvo contacto con ellos, ¿se entiende? Fueron sus amigos, Él los amaba. Pero eso también aplica para nosotros. El Señor está con usted. El Señor está sabido de quién es usted. El Señor no se olvida de sus criaturas y mucho menos de aquellos que han acudido a Él por pura gracia por medio de la fe. Y el Señor sabe cuál es su carencia, cuál es su problema, cuál es su angustia, pero eso está ahí porque Dios lo ama. Ahora, aunque Cristo los amaba, permitió el dolor. Esa es la primera paradoja. Segunda paradoja, verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿No es paradójico su accionar? ¿No es muy contrario a lo que usted haría? A ver, ¿el Señor tenía poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, sí o no? Supongamos que el hermano Carlos está enfermo y mi hermano Aurelio, con quien tengo una buena amistad, una íntima amistad, es el mejor médico de la ciudad. Tiene los aparatos, el equipo, el conocimiento, tiene todo. Y la hermana Greta le dice: hermano Aurelio, Carlos, a quien tú amas, está enfermo de algo que tú puedes curar. ¿Qué es lo que haría el hermano Aurelio inmediatamente? Así como lo conocemos. Pues lo mismo, ¿verdad? No, es cierto. No, yo creo que Aurelio rápidamente iría, ¿verdad? Rápidamente deja todo lo que está haciendo, deja su trabajo, deja a su familia en casa y les dice: voy porque mi hermano amado está muriendo. Y yo tengo la capacidad de aportarle con mis conocimientos, con mi pericia médica, el alivio. ¿Eso sería amor, sí o no? Sería amor. Pero veamos que el amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos concebir. Porque no solamente permitió la enfermedad. Versículo 6, ¿qué hizo? Lo dejó en esa condición. Lo mantuvo
en esa condición de enfermedad. Segunda paradoja, Dios nos ama y por eso nos mantiene en angustia. Dios nos ama y por eso no nos da la solución inmediata a nuestra crisis. ¿No es una paradoja, hermanos? ¿No suena contradictorio? Es que tengo una deuda muy grande. Señor, por favor, cancela mi deuda. Y el Señor no te quita la deuda. Es más, te cortan la luz, te quitan el agua. Estoy pasando por una enfermedad. Señor, por favor, sáname. Y como el Señor nos ama, si estaba yo enfermo de la cabeza, ahora me enfermo de la pierna, o me enfermo del brazo, o me enfermo de la vista. Y experimento la enfermedad, la crisis, el dolor. Señor, no tengo dinero, me quitaron el trabajo, pues ahora hasta la despensa se me acaba. El Señor nos ama y por eso permite la enfermedad. Pero, número 2, el Señor nos ama y por eso no nos da la solución inmediata a nuestro problema. Por eso nos mantiene muchas veces en angustia. Porque si el Señor nos saca de esa crisis, porque el Señor puede hacerlo, pero si lo hace, no vamos a desarrollarnos en aquello que es primordial. Pensemos en el apóstol Pablo. Vayan a la segunda carta a los Corintios. No pierdan Juan, por favor. En la segunda carta a los Corintios, les voy a pedir que busquen el capítulo 12. Verso 7. Bueno, ustedes saben que la revelación se dio de manera gradual y en la era de los apóstoles aún Dios estaba revelando de muchas maneras por medio de Cristo. Una vez que mueren los apóstoles, la revelación queda en conclusión, llega a su plenitud en Cristo, pero Saulo tenía revelaciones, el apóstol Pablo tenía revelaciones que él podía usar para autoexaltarse por encima de los demás hermanos. Y ya ni siquiera vamos a mencionar que era un erudito, que era un hombre muy sabio, pero aunado a eso el Señor le permitía experimentar cosas extraordinarias. Pero en el verso 7 del capítulo 12, Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, por esta gran bendición que yo he recibido del Señor, yo no fuese soberbio, orgulloso, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, él pasaba por una situación trágica. No sabemos específicamente a qué se refiere, pero probablemente el adversario lastimaba su conciencia con su vida pasada, o probablemente el adversario tuvo la facilidad por parte de Dios para lastimar el cuerpo de Saulo. No lo sabemos. Pero en el versículo 8 dice Saulo lo siguiente: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y así hay muchas cosas por las cuales usted pasa: depresión, angustia, crisis, problemas en el matrimonio. Y muchas veces le oramos al Señor: Señor, te ruego que quites esto de mí. Pero si el Señor quita esa cosa, esa angustia, nosotros vamos a descarriarnos del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Una esposa contenciosa, un esposo contencioso, un hijo sin Cristo, un trabajo pesado, una enfermedad, están ahí porque forman parte de nuestro desarrollo, porque Dios nos ama. Y no solamente lo permite, sino que, como dijimos en segundo lugar, no nos da la solución. La razón, verso 9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esté contento, esté sabido de que Dios lo ama y por eso
le permitió entrar en una prueba, en una tragedia, y como Dios lo ama tanto, tampoco le da la solución inmediata a su problema, sino que permite que usted aprenda una lección para que a través de la fe usted pueda ver su gloria. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo con esto? Regresamos a Juan, capítulo 11. Seguimos leyendo, por favor, versículo 7. Entonces aquí tenemos ya el origen de las acciones de Cristo. ¿Cuál es el origen? El amor. Acuérdense que habíamos ya explicado en otras sesiones que el amor es la entrega de Dios para el beneficio de sus criaturas. ¿Se está entregando Cristo por sus criaturas? Sí, pero en aquello que es esencial, en aquello que permanece, en aquello que perdura y trasciende la eternidad. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Una declaración que va a escandalizar a los apóstoles. ¿Por qué? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? ¿Otra paradoja, sí o no? Una paradoja interesante porque está poniendo en riesgo su vida y está poniendo en riesgo la vida de sus discípulos. ¿Humanamente lo podían matar y los podían matar? Pues sí. Y los apóstoles razonan como nosotros razonamos casi siempre. Es que ¿cómo vamos a hacer esto si nos puede pasar aquello? Es que ¿cómo vamos a ir para aquel lugar si nos puede hacer aquello? Siempre pensamos como hombres. Tercera paradoja: como Dios nos ama, nos permite experimentar riesgos, nos permite pasar por riesgos. ¿Se dan cuenta que está metiéndolos en un riesgo? Sí, pero ese riesgo es un beneficio para ellos desde una perspectiva espiritual. Verso 9 les dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Lo que está diciendo en un dicho mexicano sería: el que nada debe, nada teme. No nos pueden hacer nada porque no hemos hecho nada malo. Vamos, no tenemos a qué temer. Verso 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Lo que les está diciendo con nuestro amigo Lázaro duerme, simplemente significa: nuestro amigo Lázaro murió. Pero le llama duerme porque está suavizando una realidad que es cruda, la muerte. A esta figura se le llama eufemismo y también es una figura de ilusión. Y se usa mucho en el Nuevo Testamento. Los que duermen en el Señor, ¿lo han escuchado? No es que estén dormidos, están muertos. Pero para no sonar muy crudo, se usa el eufemismo: los que duermen. Entonces, en el verso 14, el Señor ya no va a usar el eufemismo y les va a decir: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis, mas vamos a él. Siguiente paradoja: Dios permite la duda para estimularnos a la fe. Noten eso. Cristo permite la duda, permite la incredulidad en nosotros, para que esa duda nos ayude a crecer en fe. ¿Quién recuerda a Juan el Bautista cuando predicaba? ¿Cuál era su proclamación? He aquí el Cordero de Dios. Lo decía con sinceridad, lo decía con convicción y estaba dispuesto a confrontar a un rey. ¿Se acuerdan? No es lícito que tú tengas a la mujer de tu hermano. Pero entonces entró en crisis Juan. ¿Cuál fue la crisis de Juan? Lo encarcelaron. Y en el calabozo él sabía
que ya lo iban a matar. Y entonces llamó a sus discípulos y les dijo: ¿saben qué? Vayan y pregúntenle, ¿eres tú al que esperamos o esperamos a otro? ¿Qué está experimentando Juan? La duda. Pregunta: ¿es necesario pasar por lapsos de duda? Pareciera que no. ¿Qué está enseñando el hermano Carlos? Eso es del diablo. No, es que realmente Cristo permite que experimentemos la duda. Él no es el autor de la duda, pero sí permite que experimentemos la duda, la incredulidad, que dudemos, porque es ahí donde el Señor va a desenvainar su espada y nos va a enterrar la espada de la fe para que crezcamos, para que entendamos que a pesar de que el panorama se ve feo y de que todo es pésimo, si creemos en Él, como leímos hace rato, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces usted puede pasar por duda también. Usted puede estar en una situación crítica y aún así el Señor le dice: vamos, seguimos adelante. Me alegro que estés pasando por esto. Me alegro que estés viviendo esta experiencia para que creas, para que crezcas en tu fe. ¿Ellos eran creyentes o no? Eran hijos de Dios, pero estaban en un desarrollo en el cual su fe crecía, bajaba, crecía, bajaba, pero en esos piques siempre su fe estaba increciendo. Y la vida cristiana así es. Nuestra fe está siendo forjada a través de la crisis. Y noten cómo en el verso 16 tenemos al apóstol más incrédulo, que es el mismo que aparece al final del Evangelio. Dijo entonces Tomás, ¿quién se acuerda de Tomás? El apóstol más incrédulo, ¿verdad? Si yo no veo, no creo. Y Cristo es al revés, tú tienes que creer para poder ver la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros queremos ver la gloria de Dios para poder creer. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: pues ya que, estoy haciendo una paráfrasis, vamos también nosotros para que nos maten con él. Pues ya, como somos sus discípulos, como somos cuates, pues que nos maten a todos. Vamos a acompañarlo. ¿Se dan cuenta del pesimismo de los discípulos? La condición de Tomás simplemente es el símbolo de la condición de todos los discípulos. ¿Cuánto faltaba para que el Señor fuera a la cruz, hermanos? Poco. ¿Y quiénes iban a impactar al mundo después de Cristo? Estos 12, se supone, pero si no pueden con una situación mínima, no van a poder con todo el mundo. Entonces es necesario que experimenten la crisis. Verso 17, mis hermanos, dice así: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, 17, ¿verdad? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora entendemos por qué se tardó muchos días, ¿verdad? Al 4.º día, el cuerpo humano, después de muerto, empieza a entrar en un estado de putrefacción. Como Cristo va a hacer un gran milagro por el Espíritu de Dios, y para que no quede duda alguna de que Él es el Hijo de Dios, Él se aseguró de que el cuerpo de Lázaro estuviese incluso apestoso, que ya no hubiese duda de que estuviese muerto, para que no digan: es que estaba dormido y nada más se desmayó, o nada más entró en un coma. No, pasaron 4 días y Lázaro estaba ya en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Había gente incrédula en esa crisis? ¿Había personas sin Cristo? Y el Señor lo va a aprovechar, porque la crisis que usted vive no solamente es para su beneficio, es para beneficio de los incrédulos que están a su alrededor, de ese familiar incrédulo, de ese papá, mamá, tío, primo, amigo que no conoce al Señor. Ellos son espectadores de su angustia y el Señor va a usar esa situación para que ellos también crean. Verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Es una queja? Es una queja. Es un reclamo respetuoso, pero es un reclamo. Señor, si tú hubieses estado en aquel día,
en aquella situación, si tú realmente me amas, ¿por qué permitiste estas cosas? Es muchas veces el reclamo que nosotros le hacemos a Dios, ¿o no? Señor, si tú me amas de verdad, si tú realmente eres amor, ¿por qué permites tantas cosas en mi vida? Ese es el reclamo de Marta. Pero en el verso 22, como es cristiana, también tiene entendido algo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pregunta, ¿todo cristiano va a resucitar? Pues sí. Entonces ella entiende que la expresión de Cristo es una doctrina básica. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Tiene una fe correcta esta mujer o no? Sí. Pero no ha dimensionado quién es Jesús, ¿verdad? Porque ella cree en un Cristo que puede sanar, pero no cree en Cristo como la resurrección misma. Ella está colocando su fe a ese día, el día de la resurrección, pero no entiende que frente a ella está el mismo autor de la vida, el Verbo de Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Así como usted muchas veces, como yo, puede estar pasando por una situación trágica y dice, pues si el Señor me va a ayudar, ya cuando yo llegue al cielo. Y tenemos esa actitud pesimista y pensamos que es una actitud espiritual. ¿Cómo quisiera ya morirme? Ya no quiero estar en este mundo. Ignoramos que Dios está con nosotros y que en ese momento, si creemos y si confiamos, Él lo puede resolver porque es el Todopoderoso, porque es el autor de la vida. ¿Qué le dijo? Verso 25. Le dijo Jesús, mira, quiero que entiendas algo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. ¿A qué la está estimulando? A la fe. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Yo le pregunto a usted, ¿cree usted eso? ¿Cree usted en la esperanza de la resurrección? ¿Cree usted que Cristo es el autor de la vida? ¿Cree usted que el Señor es el Todopoderoso? Es la pregunta que Cristo hoy le hace. ¿Crees esto? Verso 27. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Su fe creció? Su fe creció. Así que la primera persona a la cual Cristo trabaja y forja en ella una fe más fuerte es en Marta, pero va con los demás. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ya trabajó con Marta, pero falta la otra hermana, que probablemente también está enojada, triste, angustiada. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Verso 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y ¿qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Es lo mismo que dijo la otra hermana? Tenían el mismo sentir, tristeza, dolor, enojo probablemente, frustración. ¿Por qué sanas a tantos leprosos y no puedes sanar a tu mejor amigo, Señor? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. La palabra griega da la imagen de un toro que bufa. O sea, se enojó, se indignó. El celo de Dios lo invadió por completo. ¿Se entiende la idea? Y se conmovió. Ahora yo quiero preguntarles, ¿por qué se conmovió el Señor? ¿Por la muerte de Lázaro? ¿O por la incredulidad de las hermanas, de los apóstoles y por el ejemplo que le estaban dando a los incrédulos? ¿Cuál es el motivo de su lloro, de su dolor?
es la incredulidad. A Dios no le agrada que usted sea incrédulo, incrédula como cristiano o cristiana. Usted tiene que creer. Recordemos que creer no es una cuestión mística. La base de la fe es el conocimiento de las Escrituras. La base de la fe es la reflexión en las Escrituras. La base de la fe es la esperanza, la convicción, la certeza de lo que ahora no vemos, pero que si lo creemos lo vamos a experimentar. Así que si usted quiere crecer en su fe, tiene que estar en la palabra de Dios constantemente. Así que, versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. El versículo más corto que tenemos aquí, ¿cuál es? Jesús lloró. Y ya sabemos por qué lloró. No puede estar llorando por Lázaro, porque de antemano ¿a qué iba? A resucitarlo. Está llorando por la incredulidad de toda la gente que profesa fe, pero viven como incrédulos. Esa fe escapista de la que hablábamos, pues ya en el día de la resurrección, en esta vida no se va a poder hacer nada. Cuando Cristo venga ya, pues ya en el día de la eternidad, ¿cómo quisiera estar allá? Es una falta de fe y es una actitud blasfema para con Dios, porque Cristo está entre nosotros. Cristo está aquí entre nosotros. Verso 36, vean cómo reaccionan los incrédulos cuando usted tiene esa actitud, cuando yo tengo esa actitud. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Malinterpretaron, ¿no? Malinterpretaron el amor de Cristo. Malinterpretan el amor de Dios los inconversos cuando nos ven como incrédulos. Y nos dicen, pues qué mal está tu matrimonio, deberías divorciarte ya. Dios te ama. Incluso nos aconsejan del amor bajo la perspectiva equivocada. Pues si ya te corrieron del trabajo, pues mira, aquí hay un trabajito, nada más hay que hacer algunas cositas. Dios te ama. En nombre del amor, pues hacer un chanchullo, un trueque malo. Si tienes hambre, tienes familia, hazlo. Y los incrédulos nos empiezan a aconsejar y toman como pretexto el amor de Dios cuando ven en nosotros flaqueza. Vean lo que dice el versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, fíjense la queja, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Es una expresión terrible, ¿no? Los discípulos y las hermanas de Lázaro, lejos de ayudarle a esta comunidad, están atenuando su incredulidad, están agudizando la falta de fe y están provocando que ellos también se quejen del Señor. Y es lo que logramos muchas veces. Pues no que eres cristiano, pues que en tu iglesia no te enseñan eso, pues que no tienes tú a Dios. Muchas veces esas expresiones tienen como trasfondo una actitud incrédula en nosotros. Jesús, profundamente conmovido otra vez, imagínense la situación, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya apesta, porque es de 4 días. O sea, otra vez la incredulidad, ¿no? 40, leemos juntos. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué necesita usted? Creer. Ya cree en Cristo, tiene que crecer en su fe. Tiene que madurar en su fe y tiene que fortalecerse en las promesas de Dios. No se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Un ladrón le dijo, acuérdate de mí. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en las cuestiones más simples de la vida, ¿no cree usted que Dios es poderoso para resolver su situación? Pero si usted cree, tal vez Dios no resuelva la situación, porque ese no es el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Salir de la crisis? No. El fin no es salir de la angustia. ¿Cuál es el fin, mis hermanos? La causa es el amor, pero el fin es ver la gloria de Dios. Y si usted cree, va a percibir la gloria de Dios y va a encontrar gozo en eso, va a encontrar plenitud.
¿No te crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. El milagro que hizo el Señor Jesucristo aquí, ¿lo hizo por su propio poder? Es decir, ¿usó su divinidad o fue porque le rogó al Padre? Aquí vemos que el milagro de Cristo, con todo y que es un súper milagro, fue por obra de Dios el Padre. Cristo lo podía hacer, pero recordemos que Él está en condición de hombre, en las limitantes de un ser humano. Y por eso dice: yo sabía que siempre me oyes, Señor. Verso 42. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fue necesario que el Señor orara en voz alta, que hiciera un milagro y que pudiera componer ese camino torcido que habían creado sus discípulos, influenciando a la comunidad a la incredulidad. Y en el verso 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. 45. Entonces muchos de los judíos, ahí está la comunidad, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Vieron la gloria de Dios? Pues sí, porque si creen, vieron la gloria de Dios. Usted ya vio la gloria de Dios. No es necesario que usted llegue al cielo. Cuando usted creyó en Jesucristo, usted vio la gloria de Dios. Pero hay lapsos en su vida en donde el amor de Dios empieza a experimentar más y entra en una crisis. Es necesario que usted vea la gloria de Dios todos los días. Es necesario que usted se fortalezca en su fe. Las acciones de Cristo siempre serán paradójicas. Las acciones del Señor Jesús siempre serán muy contrarias a las acciones del ser humano. Quiero que hoy usted pueda comprender que las cosas que se ven desordenadas muchas veces forman parte de un orden que no podemos concebir. Pero aquí tenemos entonces el paradójico proceder de nuestro Señor, en donde la causa de sus acciones es el amor, el fin es su gloria, pero el medio que conecta al amor y a la gloria de Dios es nuestra fe. Hagamos una oración, amados hermanos. Te agradecemos, Padre, por el tiempo de reflexión. Yo sé que en este lugar hay hermanos que están pasando por situaciones muy tristes, muy difíciles, y que realmente, Señor, yo no puedo comprenderles ni ayudarles, pero tu palabra, Señor, sí puede. Te pido que tú les permitas, que tú nos permitas, Señor, creer y echar mano de tus promesas para poder ver tu gloria y entender que lo que estamos viviendo hoy, sea lo que sea, por más fuerte, crítico, trágico y angustioso, forma parte de tu amor proyectándose hacia nosotros, Padre. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, y te rogamos que bendigas las ofrendas, que bendigas lo que resta de este estudio y lo que resta de esta semana, Señor. Te damos la honra y la gloria en Cristo.